Ya, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, bienvenidos a su última práctica de laboratorio. Felicitaciones, por cierto. Vamos a ver lo que son los casos clínicos del bloque reproductor. Entonces, ya saben las instrucciones, ¿verdad? Que todos los grupos que presenten tienen que abrir sus cámaras. Hoy sí les ruego que por favor respeten los 20 minutos porque no tenemos mucho tiempo. Y también los demás, por favor, que estén prestando atención. Entonces, el grupo número 9, que empiece a exponer. No sé si ya se ve. Sí, ya se mira. ¿Completa? Sí. Sí, ya se ve. Ay, perdón por el fondo. Ay, creo que era un video y nunca lo quité. Entonces, nosotros somos el grupo 9 y vamos a exponer acerca de la miomatosis uterina. Este es nuestro caso clínico. Primero tenemos que son crecimientos no cancerosos del útero que a menudo aparecen durante la edad fértil. Se le conoce también como leiomiomatosis uterina o fibromiomas y están compuestos por grandes cantidades de matriz extracelular, que son colágeno, fibronectina y proteoglicanos. Estos van a variar de tamaño, hay algunos muy pequeños que son indetectables y habrán otros que son muy voluminosos y hacen que el útero crezca. Puede tener uno, también pueden tener varios y se suelen dividir en 3 subcategorías que son subserosas, intramusculares y submucosas. Entre las causas, pues esta aún se desconoce como se describió en el simposio, pero se cree que su crecimiento es monoclonal, es decir, que hay una expansión a partir de una sola célula y se asocia a la genética o a anomalías en cromosomas que puede estar relacionado más que todo de lesiones, a traslocaciones y también a rearreglos. También se asocia mucho a la exposición a estrógenos y a progesterona y es por eso que se dice que se da en la edad fértil la mayor cantidad de este tipo de miomas. Entre los factores de riesgo tenemos la edad y la paridad, los factores hormonales endógenos, peso que se asocia más a la obesidad, antecedentes familiares y el embarazo. En el cuadro clínico tenemos que del 30 al 40% son asintomáticos los pacientes, en este caso las pacientes, pero si aparecen algunos síntomas se va a relacionar mucho con la ubicación, con la porción uterina afectada, con la cantidad, tamaño y la edad del paciente. Se da también que cuando sí se presentan síntomas, se deben considerar 3 aspectos principales, que son uno, el sangrado uterino anormal, en donde se describe la menorragia y la hipermenorrea, que es un aumento del sangrado y también un aumento en la frecuencia. 2, síntomas de la región pélvica, pues debido a la región se causan dolor abdominal, distensión abdominal y por la presión que ejerce el útero cuando éste crece puede llegar a producir estreñimiento y alteraciones en la micción como la polaquiuria y la urgencia miccional. Y 3, tenemos que puede causar dificultades para la concepción porque durante las relaciones sexuales puede causar dolor y durante el embarazo un aborto espontáneo, contracciones o la restricción del crecimiento fetal y esto se asocia a la disfunción reproductiva. Bueno, en la fisiopatología de los miomas uterinos, por lo cual son tumores monoclonales, están involucradas mutaciones somáticas de miometrio y la interacción de esteroides sexuales con factores de crecimiento. Por lo tanto, la concentración de estradiol o E2 está aumentada en las células miomantosas y estas han demostrado ser sensibles al estímulo estrogénico. Además, las células musculares lisas y los miomas han demostrado tener receptores de estrógenos y están aumentados comparado con un miometrio normal que rodea al mioma. Por lo general, se ha considerado a los estrógenos como los principales promotores de crecimiento de los miomas. Sin embargo, el pico de actividad mitótica en el miometrio ocurre durante la fase lútea y esta actividad aumenta con la administración de progestinas en dosis altas. Existe evidencia tanto bioquímica como histológica
de un rol promotor de crecimiento de los miomas que es inducido por las progestinas. Por tanto, se puede afirmar que el tejido miomatoso es hiperestrogénico e hipersensible a los estrógenos. Entonces, el tejido miomatoso responde a los estrógenos sintetizadores de los factores de crecimiento y componentes de matriz extracelular. Entre estos factores de crecimiento, cabe destacar el factor transformador TGF-beta3, los factores de crecimiento similares a la insulina IGF del tipo 1 y tipo 2, y el factor de crecimiento epidérmico EGF, que no solamente tiene capacidad mitogénica y angiogénica, sino que son capaces de inducir la expresión de receptores para las hormonas esteroides. En resumen, hay mujeres con una predisposición genética a desarrollar miomas tras sufrir una mutación somática en un miocito que da lugar a su crecimiento. Por lo tanto, esta anomalía lleva a la asociación de episodios que favorecen la mitosis y el crecimiento de matriz extracelular. Siguiente, por favor. Bueno, el diagnóstico de los miomas normalmente se realiza mediante un examen físico de la zona pélvica, seguido de una ecografía abdominal o transvaginal para confirmar su presencia. El diagnóstico es más difícil en pacientes con obesidad, ya que cuesta más hacer la palpación. También se pueden realizar otras técnicas más complejas para confirmar su diagnóstico y descartar otros tipos de alteraciones como tumores ováricos o inflamación de las trompas. Entre estas técnicas está la histeroscopía, que es inspeccionar el interior de la cavidad uterina, la paroscopía, que visualiza el interior del abdomen para ver si hay miomas subserosos, la histerosonografía, que es una ecografía a la vez que se inyecta una solución salina en el útero para una mejor visualización. La resonancia magnética crea imágenes utilizando imanes. La tomografía axial computarizada, la TAC, consiste en muchas radiografías para conseguir imágenes 3D de la zona pélvica, o la biopsia endometrial para diagnosticar tumores malignos. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto al tratamiento, está el tratamiento quirúrgico. Este tratamiento pues va a depender más que todo del tipo de mioma y el tamaño que tenga. La miectomía abierta, pues este va a ser de elección en cuanto a que la paciente quiera preservar su fertilidad, porque lo que va a hacer es que no va a tocar el útero. Caso contrario con la miectomía laparoscópica, que sí porque va a introducir un laparoscopio, pues sí va a causar una posible ruptura en el útero. Está también la miectomía histeroscópica, que esta lo que va a hacer es que va a extraer el mioma, pero va a extraer también parte del útero. También está el tratamiento farmacológico, donde están los análogos de la hormona gonadotropina, que estos lo que van a hacer es que van a disminuir en cuanto al volumen del mioma. Esto lo va a hacer en un 30 a un 40%. También están las progestinas, que las progestinas, estas sobre todo se pueden administrar por vía oral o intramuscular, van a disminuir la hemorragia uterina y también pueden ser por vía intrauterina, que también no solo van a disminuir la hemorragia, sino también van a mejorar los cuadros de anemia si en todo caso la paciente lo presenta. También están los inhibidores de la aromatasa, que estos van a contribuir al decremento local de los niveles de estradiol en el mioma y van a disminuir el volumen del mioma en un 46% mayor de lo que lo hace las GnRH. El tratamiento no farmacológico es más enfocado hacia técnicas actuales, donde se puede utilizar el Flowstat, que esta va a ser la compresión uterina, donde se va a disminuir el mioma en un 50%. La miólisis, que también va a disminuir en un 50% el mioma. La terapia con epigalocatequina y la vitamina E, pues todavía son terapias in vitro, donde sí se ha demostrado que disminuyen el mioma también en experimentos animales. Siguiente. En el caso del pronóstico, en general se puede decir que es bastante bueno en todos los casos. En los miomas asintomáticos hay una disminución en un 5% y la regresión se da en un periodo de 6 meses a 3 años. En el embarazo, el 80% de los miomas uterinos disminuyen su tamaño o permanecen igual. Sin embargo, hay algunos casos en los que se puede dar aborto espontáneo o restringir el crecimiento del feto.
En pacientes cerca de la menopausia, los miomas disminuyen y también disminuyen los síntomas al iniciar la menopausia. Y las pacientes tratadas con miomectomía pueden tener crecimiento de otros miomas o recurrencia de los síntomas, pero también es bastante bueno su pronóstico. Siguiente, por favor. En cuanto a las incidencias en Guatemala del 2016 al 2020, el mayor número de casos se presentó en el 2019 con 2.708 casos. Se da con mayor frecuencia en Santa Rosa con 1.524 casos, seguido de Petén de 1.332. Y el rango etario con mayor incidencia va de los 40 a los 49 años con 3.518 casos, pero también se da bastante de los 30 a los 39 años. Siguiente. Bueno, nuestro caso clínico es sobre una paciente de sexo femenino con 47 años de edad, lo cual su motivo de la consulta fue por dolor pélvico y sangrado uterino anormal de 1 año de evolución. Sobre la historia de la enfermedad de la paciente se caracteriza por dolor pélvico de moderada intensidad y sangrado anormal, acompañado de un aumento de volumen en mi abdomen inferior de forma ascendente. Sobre los antecedentes familiares, el padre falleció por accidente cerebrovascular, la madre está viva aparentemente sana y la prima falleció por leucemia. Siguiente. Sobre los antecedentes personales, la paciente tuvo asma en la infancia, niega procedimientos quirúrgicos y alergia a los medicamentos. Su menarquía fue a los 14 años, sus ciclos menstruales son 5:30, niega el uso de anticonceptivos orales y fecha de su última regla fue hace un mes. También podemos mencionar los antecedentes ginecobstétricos, lo cual tiene 4 gestas y por lo tanto 4 partos. Y en el examen físico se puede observar que sus signos vitales estaban normales. Siguiente. Sobre la inspección, en la inspección general se observó un nivel de conciencia vigil y consciente, el cuello estaba móvil, en los miembros superiores las extremidades móviles se observaban sin edema. Sobre la palpación que fue en el abdomen, se palpó una tumoración de 18 centímetros de diámetro a expensas de mi abdomen derecho, poco móvil, dependiente de pelvis, sin adenopatías en región inguinal. En la percusión representó un timpánico en mi abdomen izquierdo y matidez en mi abdomen derecho. En la auscultación se encontraba abdomen globoso a expensas de tumoración con ruidos presentes. Por lo tanto, se determinó que faltó realizarse el examen físico pélvico, ya que este está orientado en la detección de los miomas, lo cual es una herramienta de las más fiables. Siguiente. Ahora, ¿cómo se interpretan los resultados de laboratorio? En hematología tenemos que, a pesar de que la paciente refería sangrado uterino anormal, el hematocrito y la hemoglobina realmente no muestran que hay alguna alteración en los eritrocitos y se descarta que pueda tratarse de un síndrome miomatoso eritrocitario y se descarta la anemia. Los valores normales de leucocitos y neutrófilos pueden revelar que no se trata de un proceso infeccioso y que al tener plaquetas normales también se descarta algún problema de coagulación. En la química sanguínea, pues la glicemia está normal, se midió seguramente en ayuno e indica que no hay alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos, urea y creatinina en valores normales indica que no hay problema renal. Proteínas totales y albúmina pueden descartar que hay problemas en el transporte de los nutrientes y las globulinas en este caso se encuentran normales, pero si nuestra paciente fuera obesa, una disminución de estas, que son las que pueden transportar algunas hormonas sexuales, se podría relacionar a la miomatosis. El tiempo de protrombinas sí se observa ligeramente alto con 16 segundos, pero se encuentra muy cercano al límite superior que es de 15.4 y como el TPT, que es el tiempo parcial de tromboplastina, se encuentra normal, al juntar ambos valores podremos decir que no hay ningún problema de coagulación y que seguramente el sangrado normal de nuestra paciente es lo que elevó el tiempo de protrombina. La bilirrubina, tanto directa como indirecta y total, pueden indicar que no hay problemas en los eritrocitos y se descarta la anemia también. Ahora con los exámenes de los marcadores tumorales que se realizaron más que todo para ver cáncer, alfa-fetoproteína, el antígeno de cáncer 19A
A, que es el K19A, y el antígeno carbohidrato 125, que es el CA125, descartan que, como tienen valores normales, ¿verdad? Descartan que se pueda tratar de alguna tumoración. Entonces, eso se creía en el examen físico, pero se concluye que no es cáncer de útero ni cáncer ovárico. Aquí se me pasó, pero en el antígeno carcinoembrionario, que es el ACE, el 12.4 debería estar en colorcito verde porque se encuentra elevado en comparación con el valor de referencia, pero esto no necesariamente lo va a ligar al cáncer, porque se dice que si este fuera un valor por arriba de los 20, entonces sí se podría asociar a cáncer, y este realmente es muy inespecífico, porque se asocia también a inflamaciones, a problemas de hígado, entre otros. Entonces, como que no necesariamente porque está alto tiene cáncer, ¿verdad? En serología, pues ya que todos fueron negativos, nuestra paciente no tiene VIH, no tiene sífilis y tampoco tiene hepatitis B. Y el uroanálisis indica que nuestra paciente tiene un pH normal, una densidad normal, no hay eritrocitos, no hay glucosa, no hay cuerpos cetónicos en la orina, y que pues el único como dato curioso aquí es que sí hay bacterias en una cantidad escasa y no debería, pero al no tener síntomas significativos no necesita un tratamiento como tal y se puede asociar más que todo a una bacterinuria asintomática. Entonces, en conclusión, no hay exámenes de laboratorio en exceso, porque a pesar de que la miomatosis se van a dar cuenta que se diagnostica más por exámenes de gabinete en sí, estos que son rutinarios son claves para descartar la evolución y el desarrollo de los síntomas, y también para determinar cuál podría ser la posible causa del mioma. Además, las pruebas, así como la de la coagulación, puede determinar si se procede o no a hacer un tratamiento quirúrgico. Para evitar las complicaciones, los exámenes de serología se relacionan más que todo al tratamiento, cómo es que este va a hacerse, y uroanálisis es como rutinario también, y tumores más que todo para confirmar que no se trataba de cáncer. Bueno, en cuanto a la interpretación de los exámenes de gabinete, el ultrasonido pélvico, estos resultados indicaron hepatomegalia derecha, dilatación de las vías biliares, imágenes anecoicas homogéneas en lóbulo hepático derecho de etiología precisar, lesión ocupante de espacio gigante retroperitoneal que ocupa esta región pélvica y se extiende hasta flanco izquierdo y región pancreática. Estos resultados anormales pueden ser un índice de formaciones palpables, tales como quistes ováricos y fibroides uterinos, cánceres ováricos o uterinos también. Sin embargo, se identificó un quiste complejo en el ovario derecho, por lo que podría estar relacionado a miomatosis uterina submucosa, que se caracteriza por producir sangrado vaginal. Luego tenemos el ultrasonido pélvico transvaginal. Aquí se pudo apreciar el útero de superficie irregular, biometría heterogénea, se determinó tumor pauraterino izquierdo que mide 80 por 59 por 54 centímetros y un volumen de 205 centímetros cúbicos. Eco mixto con áreas hiperrefringentes que dejan sombras posteriores. Tumor ecomixto que hace cuerpo con útero con áreas ecolúcida, vascularizado en su pedículo que llega a apéndice cifoide, concluyéndose de esta manera leiomiomatosis uterina gigante con degeneración hialina, tumor ecomixto de ovario derecho y teratoma versus disgerminoma. Siguiente, por favor. Bueno, en el colon por enema se evidenció un adecuado patrón de distribución del patrón neumofocal, con desplazamiento de asas intestinales hacia mi abdomen superior y flanco izquierdo por probable compresión extrínseca debido a la lesión ocupante del espacio. Aquí se diagnosticó una lesión ocupante de espacio en la fosa ilíaca derecha y fosa pélvica que condicionan el desplazamiento de las asas intestinales y el dolicocolon. Luego, en la TAC, se utiliza para diagnosticar la causa de dolor abdominal o pélvico, determinando de esta manera que los signos y síntomas por dolor pélvico se deben a vejiga comprimida, útero aumentado de tamaño de 27.7 por 21.7 por 25 centímetros heterogéneo, en adquisiciones simples y tras la colocación de contraste endovenoso en áreas hipodensas con aspecto necrótico y muy vascularizado, condicionando el desplazamiento de estructuras anatómicas adyacentes, especialmente vejiga y asas intestinales. Tumoración con crecimiento rápido, ampolla rectal normal, útero aumentado de volumen con aspecto miomatoso,
Sin embargo, el crecimiento de masas uterinas sugiere tumor maligno. Entonces, el resultado de los exámenes físicos paraclínicos e imagenológicos realizados identifican leiomiomatosis uterina gigante con degeneración hialina, tumor pauroterino izquierdo que mide 80 por 59 por 54 centímetros y volumen de 205 centímetros cúbicos, teratoma versus disgerminoma, y por lo tanto podría estar relacionado con mioma uterino gigante multilobulado. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, nuestro diagnóstico presuntivo, aquí se tomó en consideración el examen físico donde se observa un abdomen aumentado de tamaño con tumoración en el abdomen derecho, indurado y dependiente de pelvis sin adenopatías, lo cual guía a una posible miomatosis uterina. En el diagnóstico diferencial, para descartar otro tipo de neoplasias, aquí es importante considerar que los estudios de imagenológicos, en este caso se utilizó el ultrasonido y el colon por enema, ya que según el ultrasonido era posible que la paciente presentara leiomiomatosis uterina gigante con degeneración hialina o teratoma, pero con el examen de colon por enema se observó una lesión ocupante de espacio en fosa ilíaca derecha, fosa pélvica que condiciona el desplazamiento de las asas intestinales y dolicocolon, con la cual ya seguía el diagnóstico hacia miomatosis uterina. Y por último, el diagnóstico definitivo se utilizó como complementario al estudio de tomografía computarizada abdominopélvico, el estudio anatomopatológico y la biopsia de útero, con el cual se logró una caracterización adecuada de la miomatosis uterina gigante multilobulado, por lo que los exámenes realizados sí fueron suficientes para confirmar el diagnóstico de miomatosis uterina gigante multilobulado. Ahora, en cuanto al tratamiento, el tratamiento de elección en este caso fue el tratamiento quirúrgico, donde se hace una disección y una exéresis completa de la tumoración retroperitoneal, histerectomía total y salpingoferectomía izquierda. Esto por el volumen que tenía ya el mioma, como podemos observar en la imagen, entonces ya era multilobulado. Entonces fue necesario una parte de la exéresis en la parte retroperitoneal, porque ya se encontraba un lóbulo en la parte del fondo del saco de Douglas, que esta es una membrana del peritoneo que recubre la cavidad abdominal que está entre el recto y el útero. Entonces, por eso fue necesaria la exéresis, y la histerectomía total y la salpingoferectomía fue necesaria porque se tenía sobre todo el mioma del lado izquierdo predominantemente, entonces fue necesario extirpar esa parte. En este caso, pues no se suprime esta medida terapéutica, aunque se podría agregar un tratamiento farmacológico de manejo hormonal, sobre todo como preoperatorio. En este caso puede ser la mifepristona, que esto va a disminuir la hemorragia que presenta la paciente, aunque tiene el inconveniente de presentar una hiperplasia endometrial. En ese caso, pues se podría utilizar como segunda opción una medroxiprogesterona, que es un progestágeno que no solo va a disminuir la hemorragia asociada con miomatosis, sino también va a ayudar en los niveles de hemoglobina, lo cual puede ayudar en tanto parte preoperatoria como postoperatoria. En la evolución, como vimos a lo largo del caso, la paciente ingresó en condiciones clínicas estables, pero se pudo palpar la tumoración, que era de 18 centímetros. Se realizó un ultrasonido que evidenció su localización y por eso se pudo clasificar como mioma submucoso. En el ultrasonido se evidenció que era un mioma uterino gigante. En el colon por edema se diagnosticó lesión ocupante de espacio en fosa ilíaca derecha y fosa pélvica, que condicionaba el desplazamiento de asas intestinales y dolicocolon, es decir, que es un colon más largo de lo normal. En la tomografía axial computarizada se evidenció un útero con un volumen aumentado. Luego se realizó la intervención quirúrgica y finalmente se extirpó por completo el tumor y se practicó una histerectomía total, es decir, que se extirpó por completo el útero y también se extirpó el ovario y la trompa de falopio del lado izquierdo. Entonces el pronóstico de la paciente, evidentemente su pronóstico reproductivo se ve afectado, pero por lo demás es bastante favorable porque los síntomas relacionados al tumor van a desaparecer y va a poder continuar con un estilo de vida normal. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor.
Si quieren lo dejamos aquí, chicos, ya que les faltan incidencias, ¿verdad? Sí. Solo que mencionen cuál es el grupo etario más, donde hay más casos. Como vimos, el grupo etario más afectado va de los 40 a 49 años en Guatemala, pero a nivel mundial se dice que es de la cuarta a la quinta década y esto coincide con la paciente del caso que tenía 47 años. También se dice en general que el 60% de la población sufre de esta patología y en las mujeres afroamericanas hay un mayor riesgo de 3 a 9 veces. Ok, muchas gracias, muy bien. Bueno, preguntitas así rápidas. A ver, déjeme ver, a ver quién me sale por acá. A ver, Alison de León. Sí. ¿Estás por ahí? Sí, A aquí ver, estoy. ¿alguien más? ¿O sí? Sí, no sé si me escucho. ¿Me escucho? Sí, ¿No? se escucha ¿Sí? muy bajito. Ah, Bueno, solo si nos pudieras refrescar un poco, ¿cuál entendiste tú que era la diferencia de que lo que explicaron tus compañeros de miomectomía y la histerectomía? ¿Cuál es la diferencia? perdón, dijiste histerectomía y qué más. Miomectomía, que eran 12 procedimientos quirúrgicos. Yo entendí que en el caso de histerectomía no se extraía el ovario. Y en la otra sí no mucho la entendí, la verdad. Ahora, ¿los miomas salen en el ovario o salen en el útero? Tal vez el grupo, no sé si puede apoyar ahí. ¿De qué parte estaríamos hablando? En el útero. Digamos, la histerectomía es la extirpación, puede ser total o parcial del útero, y la miomectomía es solo la extirpación de los miomas. Ujú, exacto, muy bien. Entonces, siempre si pueden tener clara esa diferencia, porque las histerectomías creo que son el procedimiento quirúrgico más común que ustedes van a encontrar. Es la extirpación del útero. Puede ser parcial, puede que solo quiten el útero y no los ovarios, o puede ser total, en donde sí van a quitar todo, ¿verdad? Y como nos mencionaba Catherine, ¿fue verdad? Creo que la que acaba de hablar, la miomectomía solo es quitar esos miomas. Y se recuerdan también que los miomas no crecen en los ovarios, sino que solo crecen en el útero, ¿sí? Por eso es que se produce el sangrado abundante. A ver, vamos a ver. A ver, ay, no sé a quién preguntarle. Hay como 1000 Julias, ¿verdad? A ver, Julie López. Sí, dime. Sí, ok. No sé si entendiste tú cuál era la diferencia entre metrorragia y la hipermenorrea. ¿O es lo mismo? ¿Se pueden usar igual? Yo creo que son diferentes, pero ¿cuál aquí tenía la duda? Pero la ¿me escuchas? Sí, se cortó un poquito, pero sí. ¿Cuál fue la primera que el nombre? Es que creo que no lo apunté bien. Metrorragia. Sí, no. O el grupo, si puede apoyarles ahí. Yo, Stephanie, perdón, ya vine, Sí, me salí, mi no internet. hay problema. Es que la hipermenorragia, creo, hipermenorrea, eso me confunden. La cosa es que ese hiper se refiere como a un excesivo sangrado, pero durante el ciclo en sí. Menorragia es un sinónimo de, pero la metrorragia creo yo que ya es cuando es fuera del ciclo como tal, pero se representa también como un sangrado.
Exactamente, muy bien. Esa es la diferencia. Sí, también tenerlo en cuenta que en todos los síntomas hay sangrado, en todos hay sangrado abundante, pero sí hace la diferencia, por ejemplo, si el sangrado es durante el periodo menstrual o si el sangrado se sale del ciclo menstrual, ¿verdad? Si es en periodos inesperados, que también forma parte de los síntomas de la miomatosis. Entonces, los felicito, estuvo muy bien su presentación y vamos a pasar con el siguiente grupo, que sería el grupo 11. Gracias. ¿Ya podemos comenzar, Stephanie? Sí, porfa, ya se mira. Ok. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 11 y les vamos a hablar sobre nuestro caso clínico del tema de síndrome de ovario poliquístico. Creo que esa fue la presentación. ¿Ya se ve? Sí, pero todavía no se miran. Ahorita ya. Ya está. Dale la siguiente. Bueno, el síndrome de ovario poliquístico es una afección endocrinológica que afecta a las mujeres en edad reproductiva. Se caracteriza por oligomenorrea, síntomas secundarios al exceso de andrógenos. Las causas más comunes se vinculan al desequilibrio hormonal, como el exceso de andrógenos y el exceso de insulina. Y también hay otras causas como los factores genéticos, la inflamación y los factores en el estilo de vida, como la dieta deficiente, fumar y la obesidad. Siguiente. Ahora, con respecto a los síntomas, estos comienzan durante la pubertad y se agravan con el tiempo. El síntoma clave es la irregularidad menstrual o la ausencia de la misma, y debido al desequilibrio hormonal pueden aparecer cambios como ligero hirsutismo, acné, obesidad, alopecia y oscurecimiento y engrosamiento de la piel en el cuello, codos y axilas. Esto es lo que se le llama acantosis nigricans. Siguiente. La fisiopatología del síndrome del ovario poliquístico es complicada, ya que todavía no tiene una causa específica y tampoco se ha establecido un mecanismo predominante en las mujeres que lo padecen. Pero se ha demostrado que hay varios trastornos relacionados entre sí que predisponen al inicio y a la evolución del síndrome, que originan como un círculo vicioso en el que existe una persistente elevación de andrógenos. En este caso destacan 4 alteraciones. La primera es una disfunción neuroendocrina, que se da cuando las concentraciones de la hormona luteinizante son mayores que las de la hormona folículo estimulante. La tendencia de las células es hacia la síntesis de andrógenos y esto suprime la ovulación. Se observa también un aumento en la frecuencia y amplitud de los pulsos de la LH que inhiben la síntesis de la FSH. Y esto provoca nuevamente un aumento de la síntesis de andrógenos en los ovarios. También el cese de la maduración de los folículos ováricos, y esto produce una anovulación que incrementa a la vez el estroma ovárico. Un segundo trastorno es la disfunción metabólica,
que se produce por una resistencia insulínica. Se expresa por una hipersecreción de la insulina, que promueve una mayor secreción de andrógenos por el ovario y las suprarrenales. Estimula nuevamente la hormona luteinizante y disminuye la síntesis hepática de la SHBG, que es la globulina transportadora de hormonas sexuales. Un tercer mecanismo es la disfunción de la esteroidogénesis ovárica suprarrenal, que se caracteriza por una alteración de la biosíntesis de los andrógenos, tanto en el ovario como en la glándula suprarrenal. Esta se produce debido a un aumento en la actividad del citocromo P450 C17, que lleva a una mayor producción de andrógenos ováricos y adrenales. Y un cuarto mecanismo es la disfunción de la foliculogénesis, que se caracteriza por un aumento de los folículos preantrales y antrales de 2 a 3 veces superior a un ovario sano, y un mayor reclutamiento folicular que provoca una mayor síntesis de andrógenos. Siguiente, por favor. Bueno, el diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico deben de haber 2 de los 3 siguientes criterios que aparecen en el cuadro. El primer criterio es el hiperandrogenismo, que se refiere a la producción excesiva de andrógenos, que serían las hormonas masculinas. Esto se reflejaría ya sea con signos clínicos o bioquímicos. En los signos bioquímicos, pues la testosterona va a estar principalmente elevada. En cuanto a los signos clínicos, ya mencionaron algunos en el cuadro clínico, que sería el erotismo. Este se puede medir a través de la escala de Ferriman-Weiwei, en donde una puntuación de 6 a 8 puntos pues indica ya un hipersutismo. También puede haber acné y otros signos de virilización como una voz más aguda, el engrosamiento del clítoris e incluso alopecia. El segundo criterio sería las alteraciones en el ciclo menstrual, donde puede haber una oligomenorrea, que se refiere al retraso del ciclo menstrual. Este tiene un retraso de 35 días hasta 90 días. Puede haber una amenorrea, que se refiere a la ausencia de menstruación. Y el tercer criterio sería la presencia de ovarios poliquísticos en una ecografía, en donde al menos uno de los 2 ovarios tiene que tener un volumen mayor a 10 centímetros cúbicos y o presentar 12 o más folículos de 2 a 9 milímetros de diámetro. Siguiente, por favor. Buenas tardes. Bueno, en cuanto al diagnóstico, en parte de los exámenes de laboratorio, pues como ya los compañeros mencionaron, ¿verdad? Esta enfermedad va asociada mucho a lo que es la obesidad y algunas alteraciones en el metabolismo del azúcar. Pues en este caso, para los diagnósticos se pueden medir los valores de los andrógenos. Pues en este caso, testosterona, dihidrotestosterona y androstenediona. También la relación de la hormona luteinizante y la FSH. También se miden, ¿verdad?, los niveles de hormonas como el estradiol y por supuesto la insulina, porque va muy asociado a la disfunción de la insulina. Y se le realiza un test que se le llama test de HOMA. Pues es en sí un test, un cálculo matemático que se hace en relación a la glucosa con la insulina para determinar la relación, y valores elevados nos indican una resistencia insulínica. O sea, quiere decir que va a haber un daño en las células beta. También el perfil de lípidos, porque como vemos está muy asociado a todo lo que es el desorden metabólico en cuanto a los lípidos. Y también se miden pues los niveles de glucemia para poder corroborar que no exista diabetes, porque es una enfermedad, un síndrome asociado a esta patología, y para poder hacer la relación de insulina-glucosa en el test de HOMA. Bueno, ahora vamos a hablar del tratamiento del síndrome de ovario poliquístico. Y vamos a decir que para tratar el SOP se utiliza una terapia hormonal por medio de anticonceptivos hormonales. Ahí. Como el etinilestradiol. Estos son considerados de primera línea y ayudan a restituir los ciclos menstruales. Mejoran el ursitismo en más del 60% de los casos por su efecto inhibidor de la LH. Y
También se pueden utilizar agentes sensibilizadores de la insulina. Existen estudios que afirman que utilizar metformina combinado con anticonceptivos orales los pacientes presentan mejoría de los parámetros clínicos y metabólicos. También se pueden utilizar tratamientos que induzcan la ovulación, como el citrato de clomifeno, especialmente para pacientes que quieran quedar embarazadas. Otro fármaco es el tamoxifeno, que tiene efecto similar al mencionado anteriormente. Y además, pues es recomendable perder peso en el caso de pacientes que tengan obesidad, ya que esto pues puede empeorar los síntomas. Y por último, ¿perdón? Perdona, solo que no veo tu cámara o no, no la activaste. No sé cómo se activa, la verdad. Bueno, está bien. Perdón, lo siento. Bueno, por último, aquí ya creo que me aparece. Tiempo, un segundo. No, ya no me apareció. Por último, se puede realizar un tratamiento quirúrgico donde se realiza una resección en cuña bilateral de los ovarios, la cual provoca una reducción de los niveles de LH y la producción de andrógenos. Bueno, ahora con respecto al pronóstico, de manera general, para todas las mujeres que padecen SOP, es prometedor con tratamiento, ya que con los avances de los conocimientos de la fisiopatología, el uso de terapia combinada y los nuevos tratamientos ayudan a mejorar en un 90 o 95% las manifestaciones clínicas. ¿Siguen? Acá vemos las incidencias. En forma general, la OMS publicó en un estudio reciente que un promedio del 5 al 10% de la población femenina en edad reproductiva podría padecer esta patología. En un enfoque más nacional, podemos observar que las edades más afectadas son de 15 a 19 años, que coincide con la idea publicada por la OMS. Además, podemos observar que los departamentos más afectados fueron Ciudad de Guatemala, Santa Rosa y Retauleu. Solo en la ciudad capital, en el 2019 se reportaron casi 1000 casos de mujeres que estaban siendo afectadas por esta patología. Siguiente, por favor. Bueno, ahora les vamos a presentar el análisis de nuestro caso. Siguiente. Nuestra paciente es una niña de 15 años de edad que acude a consulta endocrinológica por aumento de peso, acné facial y trastorno menstrual de 2 años de evolución. En los antecedentes personales es portadora de epilepsia generalizada tipo ausencia. Desde los 9 años es tratada con divalproato sódico y acudió a solo 2 controles neuropediátricos. Y se le suspendió el manejo antimicomicial por tener controlados el electroencefalograma y datos clínicos como paraclínicos sugerentes de SOP. En los antecedentes ginecológicos presenta menarquía a 11 años, ciclos menstruales regulares hasta los 13 años de edad y acné a los 12. En los antecedentes familiares tiene una abuela materna con SOP y cardiópata, tía abuela materna epiléptico, tía abuela materna, 3 primos de segundo grado y un primo de tercer grado en línea paterna son epilépticos y no refiere de perfil social. Con esta información dedujimos que orientan al padecimiento del síndrome de ovario poliquístico, ya que dentro de los datos se puede encontrar que ha padecido oligomenorrea, ya que este es un síntoma que puede iniciar en los primeros años de la niña adolescente. En el caso del aumento de peso, acné facial, son unos indicadores de este síndrome también. Y además los datos familiares indican que su abuela materna padecía de SOP. Entonces, este puede ser otro factor para asociarlo a esta enfermedad. Sin embargo, no se puede dar un diagnóstico provisional, ya que existen varias patologías que pueden relacionarse con oligomenorrea, aumento de peso, acné, producción alta de insulina, en donde se necesitan exámenes paraclínicos y de gabinete para ayudar a la diferenciación de estas enfermedades. Entre estas patologías se puede encontrar el síndrome de Cushing. Siguiente. En el examen físico practicado a nuestra paciente se encontró que pesaba 56.5 kilogramos y tenía una talla de 154 centímetros pt. Con estos datos se calculó el índice de masa corporal que presentaba de 23.78, que dentro de la escala que se observa en la presentación se encontraba entre un rango normal. Además presentaba acné facial, no presentaba hirsutismo, que es el vello,
y tenía un desarrollo puberal de Tanner en fase 5, que significaba que tenía unos senos maduros y que tenía vello púbico en cantidad que se extendía hacia los muslos. En los exámenes neurológicos se presentó todo normal. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los exámenes de laboratorio, no fueron en exceso, estaban precisamente bien acorde a todo lo que querían encontrar. Tenemos la glucosa pre y post-prandial, o sea, 0 y 120, están normales, pues dentro, inclusive para la edad que ella tiene. Pero si nos damos cuenta aquí en la insulina, esa sí está alterada, esa sí está con niveles alterados. Y pues también nos corrobora el HOMA, que habíamos dicho que es una evaluación, un cálculo, ¿verdad?, que hace relación de la glucemia con la insulina. Y pues es un valor alterado, quiere decir que sí tiene un daño en sus células y pues sí tiene insulinoresistencia. En cuanto a las TSH, todo esto estaba normal. Los triglicéridos estaban levemente elevados, o sea, quiere decir que tiene que empezar a controlarse un poco, porque estos son valores que van indicando que va aumentando, ¿verdad?, los lípidos en su cuerpo. Y tenemos aquí las últimas, creo que no se mira, pero la testosterona es la que está bastante elevada. Es uno de los índices, ¿verdad?, que evidencia que va muy asociado, ¿verdad? Es una hormona masculina que va a estar presente. Ah, sí, aquí, sí, ya lo vi. Está bastante elevada, si lo pueden ver. Y esta de la 17 hidroxiprogesterona está en el límite, o sea, quiere decir que está bien alterado. Dentro de los rangos, pues ya vemos que algunos sí se salen. Va bien enfocado pues, ¿verdad?, al tratamiento, como, o sea, al diagnóstico como tal. Solamente se le podría como, ¿verdad?, agregar el cortisol solo para descartar lo que es el síndrome de Cushing. Siguiente, por favor. El examen de gabinete que se realizó fue un ecosograma pélvico en la fase folicular, en el cual se observa síndrome de ovario poliquístico, ya que se observan varias imágenes anecogénicas, que serían esas manchas negras que se observan en la imagen. Estas se sitúan en la periferia del ovario, lo cual es característico de un ovario poliquístico. Y como diagnóstico se dio el síndrome de ovario poliquístico asociado al uso de valproato sódico. Los datos proporcionados por el caso clínico sí son suficientes para dar el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. Sin embargo, como ya lo van a mencionar más adelante, a pesar de que se le dio el tratamiento a la paciente, no se observó mejoría de su sintomatología clínica, sino hasta que se omitió el uso de valproato sódico. De esta forma se pudo asociar el valproato sódico como factor causante del síndrome de ovario poliquístico. Siguiente, por favor. ¿Podría regresar, porfa? En el caso de nuestra paciente, el proceso patológico sí se puede explicar debido a que está ligado con el ácido valproico. Esta lo tiene prescrito por tratarle una epilepsia, y sabemos que el ácido valproico o el valproato de sodio tiene una influencia directa en los centros cerebrales del control endocrino. Estos efectos que repercuten sobre las glándulas endocrinas periféricas y modifican el metabolismo hormonal de las proteínas transportadoras. Genera complicaciones endocrinas secundarias relacionadas con modificación del peso y la sensibilidad a la insulina. Como vemos, está involucrado 3 mecanismos de los que habíamos mencionado en la fisiopatología, y sabemos que todo esto se logra debido al mecanismo de acción del valproato, que inhibe las enzimas que catabolizan los neurotransmisores y también bloquea la recaptación de GABA, suprimiendo así la excitación cíclica neuronal mediante una inhibición de los canales de sodio voltaje dependientes. Siguiente, porfa. Bueno, ahora continuamos con el tratamiento. Según los hallazgos clínicos y paraclínicos, se inicia un tratamiento en el cual el no farmacológico está relacionado a cambios en la alimentación, el aumento de la actividad física. En el tratamiento farmacológico se utilizan medicamentos como la flutamida, 250 miligramos por día, anticonceptivos orales, a base de etinilestradiol, omega 3, pues ayuda a disminuir la resistencia de la insulina, y metformina, el cual se le dio durante 6 meses con una discreta mejoría. En el caso del tratamiento, pues es el adecuado, ya que la asociación de la metformina con un
antiandrógeno a bajas dosis como la flutamina es mucho más eficaz que la terapia de anticonceptivos orales. En este caso, pues también se omitió el tratamiento del fármaco que se le daba para tratar la epilepsia, que en este caso pues era el ácido valproico, debido a que el paciente pues ya no presenta cuadros epilépticos y ya que se le realizó un electroencefalograma después de 6 años de utilizar ácido valproico sin ninguna vigilancia. Chicos, solo que si quieren pasemos a esa parte. Gracias. Bueno, después de haber omitido el tratamiento con ácido valproico a la paciente y llevar en seguimiento durante 1 año, mostró una evolución clínica y de laboratorio satisfactoria. Sin embargo, no se mencionó de su pronóstico, pero es importante mencionar que los pacientes diagnosticados con SOC pueden tener un espectro variado de presentaciones clínicas y, en consecuencia, opciones diferentes de tratamiento y de pronóstico en función de los síntomas que predominen. Con respecto a la paciente, en este caso tiene un buen pronóstico hasta que se omitió el tratamiento con el ácido valproico. Si bien existe una relación entre los jóvenes epilépticos y SOP asociado a fármacos antiepilépticos, en particular el ácido valproico, pero hasta el momento no existen contraindicaciones absolutas con este tratamiento. Sin embargo, es necesario que el médico que trate a la joven considere los signos del aumento de peso superior al 20%, el aumento del índice de masa corporal, el índice del perímetro de cintura-cadera superior a 0.85 centímetros, los ciclos menstruales mayores a 35 o menores de 23 días, el hirsutismo. Esto para identificar un tratamiento farmacológico eficaz para pacientes con predisposición a desarrollar SOP, y asegurándose que el beneficio que aporta sea mayor que los efectos secundarios, logrando no incidir negativamente a la salud de la joven epiléptica y disminuyendo así la incidencia de la disfunción reproductiva a largo plazo en el paciente y así mejorando a su vez la calidad de vida. Siguiente. Gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, miren, los felicito bastante porque en su presentación sí pude notar que enlazaron muy bien lo que era el consumo de ácido valproico con el ovario poliquístico, que fue algo que sí les faltó un poquito en su trabajo escrito, pero los felicito porque la verdad es que todos lo integraron muy bien explicada la fisiopatología y también muy bien el abordaje terapéutico. Entonces los felicito porque mejoraron bastante. Por cuestiones de tiempo vamos a pasar de una vez con el siguiente grupo, por favor, el último. Gracias. Gracias, Stephanie. Ustedes, gracias. No sé si ya se logra ver mi presentación. Sí. Ya se ve. Okay. ¿Se escucha? Sí, se te escucha. Ok, entonces nosotros somos el grupo número 10 y a nosotros nos tocó hablar de cáncer con metástasis testicular. Siguiente, por favor. Bueno, para iniciar tenemos que el cáncer se origina cuando las células comienzan a crecer sin control. En este caso, el cáncer se origina en los testículos que se encuentran dentro del escroto y a esto se le denomina cáncer testicular. El 90% del cáncer testicular se da en las células testiculares llamadas germinales, las cuales producen los espermatozoides. Los principales tipos de cáncer tenemos los seminomas y los no seminomas. En los seminomas tenemos 2 tipos, como son los clásicos o típicos y los espermatocíticos. En los no seminomas, estos se dividen en 4, como son el carcinoma embrionario, el del saco vitelíneo, el coriocarcinoma y el teratoma. Siguiente, por favor. Una vez se extirpa el cáncer por cirugía, se puede dividir en ciertas partes, se puede clasificar en ciertos tipos de tumores
En este caso, el tumor primario se puede clasificar como TIS, que es una neoplasia celular intercelular de carcinoma in situ, que es un tipo de tumor no invasivo. El T1 es un tumor limitado al testículo, el T2 es limitado al testículo y el epidídimo, el T3 es un tumor que invade el cordón espermático, perdón, y el T4 es un tumor que invade el escroto y además con o sin invasión en los vasos sanguíneos y linfáticos. Siguiente, por favor. En las causas del cáncer testicular tenemos que uno de los principales factores de riesgo es el testículo no descendido. Esto se da cuando la persona tiene una afección llamada criptorquidia, que es cuando el testículo no ha descendido en el escroto. Además de infecciones por VIH, la raza y el origen étnico, se ha observado que las personas de raza blanca tienen de 4 a 5 veces más probabilidad de padecer cáncer de testículo que las personas de raza negra. El tamaño corporal y los antecedentes familiares. Si en la familia se da que el papá o los tíos tienen cáncer testicular, esto hace más predisponente al paciente a padecer cáncer testicular. Siguiente. Bueno, con respecto al cuadro clínico, el principal síntoma va a ser la presencia de nódulos dentro del testículo. En la imagen de la derecha arriba vamos a poder observar la comparación entre un testículo normal y un testículo que presenta varios nódulos. Estos pueden variar en cantidad y tamaño, pero pueden ser tan pequeños como una arveja y también van acompañados normalmente de cierta inflamación. Otros síntomas pueden ser el cambio en el tamaño, el aspecto o la textura de los testículos. A veces la inflamación es tan grande que sí es evidente el tamaño del testículo en comparación con uno sano. También puede presentarse un dolor o molestia en la espalda, en las ingles o en la parte inferior del abdomen, que esto está asociado a una metástasis de los ganglios linfáticos. Es decir, cuando el cáncer ya se esparció a estas zonas, puede llegar a presentar cierto dolor. También hay ginecomastia porque hay una elevación de la hormona gonadotropina coriónica humana en la subunidad beta. Entonces, esto va a crear cierta sensibilidad en las mamas en los hombres, ¿verdad? Lo cual no es normal. Por último, también hay una orquiepididimitis, que es una infección que puede darse tanto en el testículo como en el epidídimo. Y esta es una condición del cáncer cuando ya está agravado. En pacientes con metástasis, pues los síntomas van a depender de en qué zona está ubicada la metástasis, ¿va? Esta puede ser cerebral, pulmonar, renal, ósea o hepática, ¿verdad? Dependiendo hacia dónde se dirige el cáncer. Pero los síntomas más comunes de una metástasis van a ser falta de aire, inestabilidad, dolor crónico, que es muy referido en los pacientes, y obviamente la disminución o pérdida de la función del órgano. Bueno, con respecto a la fisiopatología, vamos a ver que los factores de riesgo, como puede ser la criptorquidia, la genética, infecciones de VIH, la edad, la raza o la exposición de factores cancerígenos como fumar, van a desencadenar la carcinogénesis, que es el proceso a través del cual las células sanas o normales se vuelven cancerígenas. Esto porque empiezan a crecer de una forma acelerada y van a empezar a reproducirse con mutación en sus genes. Esto va a crear una descendencia que también presente esta mutación y van a ser bastante resistentes frente a la inmunovigilancia, ¿verdad? Que es cuando el sistema inmune libera los leucocitos que van a venir a atacar a estas células cancerígenas, pero como están mutadas, no lo puede hacer y el cáncer va a seguir creciendo, lo que desarrolla la neoplastia, que es el tejido anormal en un órgano, en este caso, pues los testículos, y va a provocar una disfunción del órgano, lo que quiere decir que ya no va a haber una secreción tanto endocrina como exocrina normal. Bueno, en la fisiopatología metastásica vamos a ver que el tumor primario, que en este caso está ubicado en los testículos, va a empezar a crecer y a vascularizarse lo suficiente como para llegar
a vasos sanguíneos grandes. Entonces, ciertas células cancerígenas se van a desprender del tumor primario y van a viajar a través del torrente sanguíneo hacia otros órganos y van a formar las micrometástasis, ¿va? Que van a ser pequeños nódulos en otros órganos que también van a empezar a crecer y van a provocar el daño del órgano o de los sistemas, ¿va? Dependiendo qué tanto se deje avanzar el cáncer, pues podemos llegar hasta el estadio 3, que es cuando varios órganos ya han sido afectados, que normalmente pueden ser pulmones, hígado, huesos y cerebro. Con respecto al diagnóstico, vamos a ver que hay 3 tipos de evaluación. La primera, pues, es la evaluación física de los testículos, pero no solo se va a palpar esta área, sino se tiene que tocar alrededor en la base del pene, en las ingles y en la parte baja del abdomen, porque aquí también pueden haber ciertos nódulos, ¿verdad? Entonces, este examen lo tiene que realizar el paciente constantemente, pero también lo realiza el doctor cuando el paciente llega a consulta. También tenemos los marcadores tumorales séricos, que son la alfa-fetoproteína, que es una proteína que está presente en los fetos, como su nombre lo indica, y la hormona gonadotropina coriónica humana en su subunidad beta, que también es asociada a la implantación del embrión en el útero. Entonces, si estos están presentes en un adulto, pues nos van a indicar que hay una patología. Y en el caso de pacientes con metástasis, pues la lactosa deshidrogenasa es otro marcador tumoral que nos va a indicar que el cáncer se está diseminando por el cuerpo. Con respecto al diagnóstico por imágenes, se utiliza la ecografía, que esta nos va a permitir hacer una visualización del órgano. En este caso tenemos un testículo sano y se ve una homogenicidad en su tejido. Con respecto al tratamiento, el tratamiento inicial de la cirugía es extirpar el testículo. Esta cirugía se llama orquiectomía inguinal radical. Y también se encuentra la radioterapia, la quimioterapia, también está la disección del ganglio linfático retroperitoneal, que esta tiene como consecuencia que el paciente puede llegar a tener la pérdida de la capacidad de eyacular normalmente. Y después, dependiendo de la etapa en la que se encuentra, o ya sea de que sea un paciente que se le haya realizado la cirugía, también lleva como un tratamiento que se llama la observación cuidadosa o vigilancia, que esto hace que al paciente se le haga exámenes físicos y de sangre cada 3 o 6 meses en el primer año, y se posterga o se hace menos cantidad hasta que se cumplan los 10 años para detectar que el cáncer no vuelva a aparecer. También se encuentra entre el tratamiento de quimioterapia. Ok, pasen. Que pasemos al caso, dice. Ok, es que no puedo leer. Bien, ahora vamos con la revisión del caso clínico. En este caso, pues nuestro paciente es de género masculino, originario de Bolivia y de 21 años, y es estudiante de agronomía, el cual acudió a la consulta debido a la presencia de una masa testicular izquierda de 2 años de evolución no dolorosa con aumento de volumen intensificado en los últimos 2 meses. En cuanto a la historia de la enfermedad, se indicó que tuvo pérdidas de peso de más o menos 6 kilogramos, dolor abdominal, malestar general, adinamia, anorexia y dificultad a la defecación con buco y tenesmo. Sin embargo, no presentó alzas térmicas ni sintomatología irritativa urinaria. En cuanto a los antecedentes, tenemos que tanto en los familiares, tenemos que la madre, padre y hermanos pues están vivos. Sin embargo, el padre es aparentemente portador de hepatopatía y la madre aparente portadora de patología biliar. En los personales tenemos que tuvo una extracción quirúrgica de proyectil de arma de fuego en la región periorbitaria 2 años anteriores. Y entre los hereditarios, pues no refiere antecedentes de cáncer en la familia, y entre sus hábitos está que es bebedor ocasional de alcohol, fuma desde los 15 años, un cigarrillo a la semana, más o menos. El siguiente, por favor. Bien, para la revisión por sistemas, tenemos que de manera general se indicó pérdida de peso, anorexia y que no presenta elevaciones de temperatura. A nivel gastrointestinal, presencia de dolor abdominal, dificultad para defecar y tenesmo. A nivel genital, la presencia de la masa testicular izquierda y en el sistema urinario, tenesmo con presencia de irritación, sin presencia de irritación al orinar
Y a nivel muscular esquelético, la presencia de adinamia. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto al examen físico, podemos observar que los signos vitales son normales. Sin embargo, al observar la talla, es un poco baja para su edad. Sin embargo, esto es dependiente del lugar, alimentación y muchos factores que durante su desarrollo. Y también observamos que el peso es bajo con respecto a su talla y el IMC, lo que concuerda con la pérdida de peso que el paciente indicó. Ahora, en cuanto a la inspección, observamos que el paciente está orientado en tiempo, espacio y persona. Sin embargo, al hacer la inspección en el tórax se presenta masa supraclavicular y al hacer la palpación se encuentra que no es dolorosa. Al hacer la palpación en el abdomen también se encuentra que hay una masa dolorosa en el epigastro. Y también al hacer la palpación en el testículo izquierdo, pues encontramos que también hay una masa poco dolorosa, no móvil, con aumento de consistencia y volumen, sin adherencia al tejido superficial. Al hacer la auscultación, pues tanto corazón como pulmones no hay cambios. Y al hacer la percusión en el abdomen hay zonas de matidez cambiante. Los datos proporcionados son suficientes, siendo importante la masa presente en el testículo izquierdo, la cual indica al paciente que lleva 2 años de evolución, además de la disminución de peso, el descubrimiento de la masa supraclavicular y de la masa en el abdomen dolorosa. En este caso, como diagnóstico provisional, tenemos 3 patologías entonces. En primer lugar, tenemos el espermatocele, el cual... este se... Este se caracteriza, a que presenta una masa testicular y el paciente lo presenta. Además, hay dolor abdominal, los cuales son síntomas característicos de esta patología. En el segundo lugar, tenemos que el cáncer gástrico, debido a que el paciente presenta una masa en el epigastrio que presenta dolor, además de pérdida de peso y obstrucción, siendo estos síntomas de esta patología. Por último, tenemos el cáncer testicular, que debido a que el paciente presenta una masa testicular unilateral indolora, además de que presenta una masa abdominal y supraclavicular, lo que correspondería a una metástasis a distancia, lo que es característico de este tipo de cáncer. Además de que se da en varones en el 3er y 4 decenio de edad, y nuestro paciente pues se encuentra en este rango de edad. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a los exámenes de laboratorio, se hicieron los análisis de marcadores tumorales, como les había mencionado antes, la alfa-fetoproteína, que es la hormona, la proteína que secretan los fetos durante los primeros 3 meses de desarrollo. Entonces, su rango de referencia es bajo en adultos y el paciente lo tiene sumamente alto, 376 unidades internacionales por mililitro. Y la hormona HCG, que también tiene que estar muy baja, porque esto es normal cuando las mujeres se embarazan y el embrión se implanta en el útero, pero si no hay un embarazo y obviamente en varones no debe superar los 3 miliunidades internacionales por mililitro, y aquí se encuentra sumamente alta. Los 2 marcadores tumorales nos van a indicar que sí hay presencia de cáncer, ¿verdad? Sobre todo la alfa-fetoproteína está bastante asociada al cáncer de hígado o testicular. Con respecto a la química sanguínea y el hemograma, se realizó en varias partes durante el desarrollo del cáncer, y podemos verificar que tanto hay factores elevados como los que están más bajos. En el caso de la velocidad de eritrosedimentación globular, vamos a ver que hay una disminución. Esto nos hace referencia a que los glóbulos rojos están alterados. Puede ser en su forma, en su cantidad o en sus funciones. Entonces, esto es indicativo de que hay alguna anormalidad en la sangre. Luego, los leucocitos, normalmente esos se van a
que sobreexpresar cuando hay infecciones. Entonces, en el caso del paciente que es metastásico, pues va a tener una mayor cantidad de leucocitos que están tratando de enfrentarse contra las células cancerígenas, ¿verdad? Las plaquetas es un indicativo de cáncer también, es predictivo y como vemos a lo largo del desarrollo del cáncer van aumentando hasta un valor que supera los rangos de referencias normales. Con respecto a la fórmula leucocitaria, aquí se divide en los tipos de leucocitos y lo mismo, ¿verdad? Vamos a ver que se van a ver alteradas cuando hay agentes patógenos que nos están afectando. En este caso, pues son las células cancerígenas y los leucocitos se van a sintetizar con mayor velocidad para poder atacarlas. Cuando hay una disminución demasiado grande de leucocitos, quiere decir que o se han eliminado masivamente por las células cancerígenas o bien hay un daño en la médula ósea que es donde se sintetiza. Con respecto a la urea, que es otro factor que está alterado en este paciente, vamos a ver que la disminución no es mucha, entonces no llama mucho la atención con respecto al diagnóstico, pero si llegara a bajar más, sí nos podría indicar un daño renal, ¿verdad? Y este examen no se realizó en las siguientes 2 pruebas, simplemente en la primera. ¿Shirley? Sí. Bueno, como se explicó, cada una de las pruebas tienen su importancia, ¿verdad? Para determinar el estado del paciente. Y fue importante tanto la medición de la alfa-fetoproteína como la gonadotropina, también para determinar la presencia del cáncer y la metástasis, ¿verdad? La química sanguínea y hemograma útiles para determinar el estado del paciente. Y en cuanto al perfil metabólico, pues también para determinar el estado de salud. Y por último, el perfil electrolítico que se realizó para determinar si no había algún trastorno electrolítico en el paciente, puesto que ellos, los que pueden tener algún cáncer, pueden presentar este tipo de trastornos. Entonces, ningún laboratorio está en exceso, todos son útiles para este diagnóstico. Siguiente. Ok, con respecto a los exámenes de gabinete se realizaron varios. El primero que es la ecografía, que es el de diagnóstico, ¿verdad? Como podemos ver aquí hay una comparación entre el testículo derecho y el izquierdo, que es el que tiene el círculo rojo, y vamos a ver que sí hay diferencia, porque debería verse todo liso, heterogéneo. Sin embargo, aquí se ven ciertas manchas que nos está indicando que sí hay una masa diferente, ¿verdad? O sea, el tejido es diferente, es anormal, indicativo del cáncer de testículo. Luego tenemos las tomografías axiales computarizadas, que estas lo que hacen es como cortar al paciente en rebanadas para que las podamos ver bien, y en este caso tenemos una que fue a la altura de el abdomen, más o menos por la altura del ombligo, y la otra que fue a la altura del pubis, ¿verdad? En la primera, la de la izquierda, vamos a ver que hay una masa que está en el retroperitoneo cerca de la columna. Es bastante grande y se puede evidenciar a simple vista. Luego en la siguiente imagen vamos a ver que el testículo está demasiado grande en comparación con la anatomía, ¿verdad? Y esto indica la inflamación por el cáncer testicular. Luego en las imágenes de abajo tenemos que se realizó una radiografía de tórax junto con la tomografía axial computarizada de tórax, y esto nos va a indicar que hay metástasis en los pulmones, ¿verdad? Esto lo podemos ver porque hay esas manchitas blancas que se ven ahí, no deberían estar. ¿Ya? En un paciente sano, pues los pulmones se van a ver casi en su totalidad oscuros, y aquí sí se puede evidenciar esa metástasis, esos nódulos. En las siguientes imágenes tenemos la reconstrucción de las tomografías, para que esta es la unión de todas las rebanadas que corta el equipo para lograr sacar la imagen en 3D. En la primera pues tenemos un corte que nos permite visualizar la misma masa que teníamos en la imagen de arriba y ubicarla efectivamente en el abdomen. Y en la segunda imagen se pueden ver las 2 masas, la primera que es la del abdomen, y se evidencia que está pegada justamente a la columna vertebral, y el testículo, ¿verdad? Que es un tamaño súper exagerado por el cáncer. Por último, se realizó una biopsia para analizar el tejido testicular, ¿verdad? Que era el más afectado, que tenía los 2 años de evolución, y se evidenció que había células de teratoma carcinógeno.
Ahora con el diagnóstico, este se hace a partir con el diagnóstico diferencial, este se hace a partir del descarte de hidrocele, que se refiere a una inflamación del escroto que ocurre cuando se acumula líquido en el recubrimiento que rodea el testículo, o varicocele, que es el engrosamiento de las venas del escroto, y espermatocele, que ya se había explicado anteriormente, que es una acumulación benigna de espermatozoides. Entonces, si nos damos cuenta, los exámenes tanto de laboratorio como de gabinete son suficientes para dar un diagnóstico conclusivo, que en este caso es que el paciente presenta un tumor primario, que este se refiere a que sus células cancerosas se pueden diseminar a otras partes del cuerpo y formar nuevos tumores o tumores secundarios, que en este caso en específico, el paciente presenta un tumor testicular con metástasis multinodular, difusamente diseminado en ambos campos pulmonares, así como por regiones pleurales. Siguiente, por favor. Ahora en el tratamiento no farmacológico se hizo una cirugía que fue una orquiectomía radical inguinal izquierda, y en el tratamiento farmacológico se aplicó quimioterapia, que fue con bleomicina, etoposide y cisplastino, cada uno de estos en diferentes dosis y por vía endovenosa. Bien, ahora en evaluación y pronóstico, se puede observar que el cáncer del paciente evolucionó desde ser una simple masa en el testículo a ya presentar una metástasis en el abdomen y en los pulmones, debido a la larga evolución. El pronóstico de este paciente lamentablemente no es muy favorable, dado que en los estadios avanzados, en este caso el paciente se encuentra en estadio 2, y además ya con metástasis en otros órganos, como es la cavidad abdominal y los pulmones, la supervivencia media de este baja hasta un 70%. Gracias. ¿Ahí termina, chicos? Sí. Sí, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Solo no sé si podrían recalcar cuál es el grupo etario que tiene mayor incidencia de este tipo de cáncer. Claro, en Guatemala en el año 2020 se diagnosticaron o se encontraron, mejor dicho, 48 casos. Entre el grupo etario que presentaron más de 30 casos fue el de 15 a 24 años en el departamento de Guatemala. Muy bien, entonces si se dan cuenta, este es un tipo de cáncer que sí afecta predominantemente a los varones que son jóvenes, ¿verdad? Entonces sí podría ser una campaña o una estrategia de prevención divulgar esta información sobre todas las personas que son jóvenes. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. De verdad, muchas gracias por haberse quedado un ratito más, y disculpas que nos pasamos un poco del tiempo, pero les agradezco tanto